que sí sé es que es real. Se lo empecé a compartir a un amigo, a decirle, oye, me está pasando esto. Y él comenzó a estudiar más en su Biblia, a meterse conmigo, a acompañarme en una ocasión a una oración que hicimos. A mí me gustaba mucho salir al monte. Entonces estábamos haciendo una oración y de repente empezamos a escuchar esos rugidos. Nos postramos hacia el piso pidiéndole a Jesucristo que nos liberara. Lo sorprendente es que él estaba escuchando los mismos rugidos. Lo sorprendente es que algo se paró frente a nosotros con una figura de no sé qué, de animal, yo lo veía en mi mente como un animal negro y enorme, y comenzó a tratarnos como de poseer. Y en ese momento empezamos ¿Te dolía la frente, no te acuerdas? Completamente. De hecho, en este momento que te lo platico, me está doliendo la frente. Ajá. En este momento Déjame hacer una pausa rápido. Sí. No te vayas, por favor. Vaya, qué interesante, ¿eh? ¿Quieres seguir escuchando? No sé. Regresamos a Querétaro con José Alberto. José Alberto, nuevamente con usted. Sí. Sí, entonces te platicaba que nos pusimos a hablar en el campo y sentíamos esa presencia. Ajá. De aquí lo extraordinario fue que los dos sentimos lo mismo, que cuando nos subimos al auto prendimos las luces, obviamente, del auto, y efectivamente había unas garras dibujadas en el piso, a manera de como cuando hace un perro las garras así, las deja marcadas en el piso de esa manera. Sí. Entonces, la verdad, los dos nos fuimos impresionados, nos fuimos orando todavía en el camino. Y él se fue, él vivía en el Distrito Federal, se volvió a ir, teníamos muchas charlas por teléfono, yo seguía platicando para esto con mis pastores, y con mis pastores en ese entonces, y en uno de esos sueños que tengo, que se me empezaron a gestar como premonitorios, y escuchando voces, y todo eso que platico era entre voces, sueños premonitorios, y como visiones y voces en mi cabeza, ¿no? En uno de esos sueños yo tengo una visión. La congregación de la que estoy hablando era una congregación de más de 3,000 personas. Sí. Enorme. No menciono a los pastores el nombre de ellos porque algo me dice que no los mencione. Pero yo llego y platico con el pastor porque tengo un sueño un día antes, un sueño en el que yo veo una posesión a nivel de toda la congregación. Y cuando veo esa congregación retorciéndose en mis sueños y las personas actuando como borrachas y todo eso, yo veo que no están poseídas por el Espíritu Santo, sino que están poseídas por Satanás. Entonces llego con el pastor y le digo, oye, pastor, está pasando esto. Y entonces él me dice, siéntate en la parte del frente. Para esto yo sueño que alrededor de la congregación empieza a correr un número de determinadas personas como formando un círculo de izquierda a derecha, formando un círculo y que están todos cayendo pero poseídos. Entonces yo estoy en plena congregación que, por cierto, mi mamá había dejado de ser católica, mis hermanas habían dejado de ser católicas y ya los había inmiscuido en la congregación con la idea de que fueran salvos y todo esto. Entonces estoy sentado en la parte del frente y el pastor comienza a hablar sobre posesiones y comienza a hacer una especie de guerra espiritual sobre rechazos hacia Satanás, y en ese momento empieza a decir, y ahora levántense lo del lado izquierdo, y empiezan a correr rodeando para hacer un círculo de protección. Y en mi mente, en mi sueño, eso era precisamente de donde comenzaba la posesión. Y efectivamente en mi interior viene un versículo que está en Apocalipsis, que dice, muchas congregaciones pretenderán creer que tienen espíritus de Dios y tienen espíritus de Satanás. Entonces, dentro de mi mente me dice una voz, dile a esa persona que está frente a ti, porque empieza a suceder esto, de que se empiezan a caer las personas, a convulsionarse, el pastor empieza a decir, esto está descendiendo el Espíritu Santo y todo eso, y yo sabía que no era el Espíritu Santo, porque aparte el Espíritu Santo ya no desciende, o sea, el Espíritu Santo descendió cuando Pedro. Entonces, en ese momento, pues, se me vienen esos versículos a la mente, porque de lo que estoy platicando es que los versículos ya se me venían a la mente, ya no necesitaba leerlos, y me dice, dile a esa persona que está frente a ti. A un lado estaba mi mamá, y frente a mi mamá y a tu servidor estaba
Y efectivamente la persona voltea hacia la derecha, pero voltea con una burla impresionante. Entonces, dentro de esa voz, dile en el nombre de Jesucristo que se salga de esa persona. Y le digo, en el nombre de Jesucristo, salte y déjalo libre. Y en el momento que dije esas palabras, esa persona cae al piso y ese demonio se le posesiona a mi mamá. Entonces mi mamá se empieza a revolcar en el piso y comienza a decir, ayúdenme. La cara del pastor fue impresionante. Bajan varios pastores, empiezan a hacer oraciones con manos impuestas sobre mi mamá. No la pueden volver en sí. Mi mamá sigue diciendo, ayúdenme, retorciéndose. Se la llevan a una casa de oración, un cuarto de oración que tenían acondicionado. Yo me voy también con ellos y los pastores siguen haciendo oración, y dentro de mi mente vuelve a decirme esa voz, dile que se salga en el nombre de Jesucristo, y que le digo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te salgas. Y en ese momento mi mamá vuelve en sí. Y le digo a mi mamá, ¿qué te pasa? Y me dice mi madre, es que estaba en un túnel y me tenían agarrada entre varios, y punto. En ese momento dije, ¿qué es lo que está pasando? Aparte yo lo había soñado un día antes. Y, por cierto, yo le había pedido a mi familia que no fuera, porque iba a haber una posesión satánica. Platico con pido una plática con el pastor, y le digo, ¿sabes qué, Manu? Están pasando cosas impresionantes. Tengo sueños en los que en la casa de oración que tú tienes instituida en los tales días, está viendo cosas de sexo en esos lugares. Sí. Entonces, este señor se empieza a espantar y me dice, ¿cómo es que lo estás sabiendo? Y le digo, lo estoy soñando. Para esto, yo seguía pidiéndole a Dios, seguía pidiéndole al Padre, que ahora le llamo Padre, que me liberara de estas situaciones. Porque por las noches nuevamente eran ataques, nuevamente eran sueños, y era levantarme a orar. En una de estas ocasiones que te platico, poco después de que pasó esto de los trailers, me voy hacia el campo nuevamente, estoy orando, teniendo mi Biblia, estaba absolutamente todo oscuro, y obviamente yo me sentía protegido por la Biblia y por Jesucristo. Se acerca una patrulla con patrulleros hombres y patrulleras mujeres, policías y hombres y mujeres, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Les enseño mi Biblia, porque obviamente me dio nervios, como si me van a querer decir que estoy haciendo algo mala onda, ¿no? Le digo, estoy leyendo mi Biblia, y me dicen, y haciendo señas obscenas, me dicen, ¿y por qué estás haciendo eso si hay tantas otras cosas que se pueden hacer? Volví a sentir lo mismo que cuando estuve en el Distrito Federal, frente al Monumento Juárez y en el restaurante O sea, yo sabía nuevamente a quién tenía frente a mí, y le dije, ¿sabes qué? No me interesa, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dijeron, pues algún día te va a interesar, y no nos vamos a despegar de aquí, y se fueron. Yo bajé de ese campo temblando totalmente. Nuevamente platiqué con el pastor. Estaba en una situación caótica. Creo que las cosas que yo le platicaba al pastor, de una manera me creía y de otra manera no me creía. Y bueno, para el tiempo es más o menos corto. La historia es larguísima, se puede platicar larguísimo, pero me estoy yendo cronológicamente. En una de estas circunstancias vuelve a haber vienen otros pastores y comienzan a hacer como tipo guerra, y yo me siento totalmente incómodo dentro de la congregación. Me salgo de la congregación porque yo cuando veía a las personas que estaban convulsionándose o con las manos levantadas y orando hacia el Padre, yo le decía a una persona, si eres espíritu de Dios, voltea a la derecha, y si eres espíritu del demonio, voltea hacia la izquierda, y la persona volteaba hacia el lado contrario del Padre. Y entonces yo me salía y decía, o sea, no puedo más con esta situación. Y en cierta ocasión vuelvo a tener un sueño. Para esto yo me salía y escuchaba voces en mi cerebro. Entonces esto de que empieza uno a hablar en lenguas y que te enseñan en la congregación, que a mí se me hace actualmente se me hace una total barbaridad. Porque ellos te dicen, empieza a hablar en lenguas y empieza a decirle cosas por el estilo. Y uno se va con una sugestión mental hacia eso. Y yo he entrado a varias congregaciones y hacen lo mismo, y me digo, gracias, ya ni les pregunto si eres espíritu de quién.
Pues resulta que yo tengo un accidente en un sur, en una de las glorietas, y comienzo a escuchar voces y tomo mi carro y meto cassettes de alabanzas y me voy sin rumbo fijo hacia el campo. Sí. ¿Sabe qué, José Alberto? Qué pena me da, tengo 30 segundos para despedirme. Por supuesto que sí. Le agradezco mucho, José Alberto, y perdón, ¿eh? No, al contrario, El gracias. tiempo no perdona. Sí, yo lo sé, y es un relato realmente bastante largo. No, pero está muy interesante. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego, gracias.